Hola, mi nombre es Delia Manzanero, soy profesora de Filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos y en este vídeo voy a explicar cómo desarrollo la denominada metodología del Service Learning, aprendizaje por servicio, en la asignatura de Ética y Deontología Profesional. Me parece muy interesante que utilicemos esta metodología activa de la APS en asignaturas prácticas como la ética, porque creo que a través de estas actividades los estudiantes aprenden qué valores hay detrás de la legislación y detrás de los códigos deontológicos que estudiamos en clase. Metodologías docentes activas como el APS están volcadas en marcos de conflicto específicos y en modos de actuación determinados que son muy importantes y muy interesantes para nuestra disciplina, donde la aplicación de lo que trabajamos en la clase es, o al menos debería ser, un rasgo inherente, ¿no?, al propio concepto de la ética. La ética es un saber aplicado y práctico por definición. De hecho, hablar de una ética pura vendría a ser algo así como un oxímoron, ¿verdad? La ética no puede ser pura, o es aplicable o no es ética, y desde esta perspectiva también decimos que efectivamente el derecho pues, no es tan solo un conjunto de normas formales impuestas sobre nosotros, sino que también es un conjunto de valores que vivimos, ¿no?, que ponemos en relación con una enorme dimensión pedagógica y educativa, porque las normas también guían nuestro comportamiento, van educando a la sociedad en cada uno de sus actos, en su forma de pensar, de actuar, normalizan conductas, por lo que su enseñanza exige también tener en cuenta la complejidad de la propia realidad social a la que se aplican y en la que se encuadran, ¿no? Y para esto, precisamente, nos sirve la metodología del APS, para ofrecer a nuestros estudiantes una docencia que tenga por base explicitar valores, ponerlos en conexión con principios y ver un poco su articulación con concretas regulaciones, donde la abstracción ha de concretarse necesariamente en la práctica, en realidades prácticas muy, muy determinadas. Los anteriores planteamientos nos llevaron, en este caso, pues a promover un par de proyectos de APS en nuestra asignatura, lo cual también nos ha aportado como dos grandes líneas a considerar en nuestro modo de impartir la docencia. La primera de ellas es que efectivamente la metodología APS pues es una metodología que a veces también se la conoce como una metodología llamada aprender para transformar. Incide en transformar situaciones que no nos gustan, en cambiar la situación, la sociedad, ¿no?, que nos rodea, cosas que pueden ser cuestiones más o menos lejanas o también cosas relacionadas dentro de nuestra comunidad, por ejemplo, atender a los refugiados o luchar contra la discriminación social o abordar asuntos para propiciar una mayor igualdad de oportunidades. La segunda cuestión que nos propicia esta metodología es que muchas veces resulta que de la dimensión práctica del APS en la docencia de la ética deviene no solamente una destreza para adquirir una competencia profesionalizadora, que también, obviamente, sino que a veces la única forma de aprender una realidad necesariamente compleja como es la humana es a través de este tipo de metodologías, ¿no? Pensamos muchas veces en la típica pregunta que nos suelen hacer los alumnos de ¿y esto para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirve la ética? Esto yo creo que es algo que queda respondido, que va de suyo una vez que empiezan a trabajar en este tipo de proyectos, porque, como diría Hegel, la educación no es sino el arte de hacer ético al hombre, ¿no? Bueno, voy a pasar a continuación a compartirles mi pantalla del aula virtual de la asignatura que imparto en la Rey Juan Carlos sobre ética y deontología profesional. Aquí pueden ver efectivamente pues todos los materiales en esta pantalla. Esto es un canal que a mí me sirve para mantener la comunicación con los estudiantes en foros de actividades, en debates, encuestas que les realizo, en formularios también de evaluación. Aquí tenemos algunos vídeos documentales de ejemplos de prácticas a los que me voy a referir a continuación. La verdad es que las TIC nos ayudan mucho a tener ese contacto ágil, un contacto ágil, dinámico y continuo con los estudiantes, y me va a permitir ahora también explicarles mejor qué tipo de actividades diseñamos y realizamos con los estudiantes en la asignatura. Así que vamos a explicarlas paso a paso, ¿no?, cómo se crea un proyecto APS, cómo lo hemos hecho nosotros en nuestra asignatura, desde la fase inicial de la detección de la necesidad social, pasando por la propuesta que ellos hacen, hasta las fases finales de autoevaluación y de difusión de la actividad. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Lo primero de todo, en estas fases del proyecto, como aquí les especifico, es, lo primero de todo es la idea, ¿no? ¿Cómo surge la idea de un proyecto de aprendizaje-servicio? Pues hay muchas maneras, obviamente, de generar y de promover ideas creativas. Puede ser a través de un brainstorming en la clase. Yo también, pues lo que suelo hacer es abrirles luego también un foro de debate abierto en aula virtual, donde esto les da un tiempo y un espacio para que ellos puedan reflexionar e interrogarse sobre las necesidades sociales de su comunidad. Yo creo que una de las cosas, además, más bonitas de la metodología APS
es que estos proyectos de aprendizaje por servicios son propuestos por los propios alumnos, son ellos mismos los que nos sugieren temas y van determinando cómo enfocarlos, cómo los van a desarrollar. Por ejemplo, el año pasado una estudiante de recursos humanos nos proponía abordar el tema de la discriminación en la selección de personal en las empresas que utilizan algoritmos para determinar qué empleados son los más capaces, los más leales o los más eficientes, ¿no? El algoritmo como una especie de prejuicio generalizado basado en el Big Data nos parece interesante también. A veces también pues, las propuestas provienen de estudiantes que tienen un dato curricular o un interés especial para desarrollar, no sé, una vocación social. Bueno, a todo eso nosotros le damos rienda suelta y lo ponemos en relación con los contenidos de la asignatura. Luego, cuando ya tenemos todas las propuestas, pasamos a la fase 2 y lo que hacemos con todas las propuestas es someterlas a una votación, aquí pueden verlo, donde pues, las propuestas finalmente más votadas, las mejor valoradas, son las que finalmente desarrollamos en la asignatura. Otra de las señas de identidad de un proyecto APS es que efectivamente no se puede hacer nada si no se colabora. Es decir, todo depende del trabajo en equipo y esto parte desde, obviamente, trabajar con otros compañeros, con estudiantes, con profesores, pero sobre todo también con entidades locales, asociaciones, fundaciones, empresas que quieran colaborar y que puedan aportar sus medios o recursos, no solo materiales, sino sobre todo recursos humanos, ¿no? Y esto ya lo hacemos sobre todo en la fase 3, donde contactamos con entidades. Por ejemplo, en nuestro caso contactamos con la Fundación Esfera, que puso a nuestra disposición un magnífico equipo de profesionales, de psicólogas, educadoras sociales, terapeutas ocupacionales, que nos ayudaron también en la actividad y de los cuales aprendimos también nuevos métodos docentes. Por ejemplo, adaptando nuestros materiales como profesores de la universidad, teníamos que adaptar nuestros materiales en lectura fácil para hacerlos accesibles a personas con discapacidad intelectual, ¿no? O, por ejemplo, cuando trabajamos con personas del Centro Penitenciario de Toledo o de Aranjuez, donde efectivamente también aprendimos mucho de estos funcionarios de prisiones para entender cómo desenvolvernos dentro de esa realidad penitenciaria. Bien, una vez ya hemos conformado el equipo de trabajo de la empresa o la institución con la que vamos a colaborar, en la fase 4 tenemos ya que planificar un calendario de actividades. Hacemos grupos de estudiantes que seleccionamos también por sus intereses, por su experiencia, por su formación y testamos también su motivación, qué es lo que les incita a querer ayudar. Luego viene la fase 5 del servicio, ¿no? La propia ejecución del proyecto. Hay muchos tipos diferentes de servicios, algunos duran más, otros menos. En nuestro caso, el servicio que dimos a personas con discapacidad intelectual y a los reclusos en centros penitenciarios pues se hacían de manera periódica, ¿no? Entonces elegíamos, por ejemplo, los 2 viernes de cada fin de mes o semanalmente nos reuníamos con los del centro ocupacional. Bien. ¿Y quién evalúa el proyecto? Pues lo evalúan todos los actores. Esto es interesante, ¿verdad? Lo hacemos todos, una evaluación multifoco, pero fundamentalmente también nuestros estudiantes. Es interesante porque nuestros alumnos nos enseñan muchas cosas. Ellos llevan un cuaderno de campo, hacen al final una especie de informe de autoevaluación, algunos incluso han hecho sus TFGs con nosotros a propósito del trabajo de APS realizado. Por ejemplo, pues en este caso lo que les he puesto en aula virtual es ese acceso a un formulario de Google Forms donde ellos van rellenando, van cumplimentando y lo hacen no solamente los estudiantes y los docentes de la universidad, sino también, pues no sé, las personas con discapacidad con quienes hemos trabajado, explicando si ha sido útil o no, las entidades con las que también hemos colaborado en el desarrollo de la APS. Sobre este tema de la evaluación, lo ideal es que estos formularios se hagan 2 veces, se hagan una vez al inicio y otra al final. ¿Por qué? Porque en el inicio lo que testamos es sobre todo tomar ideas sobre qué opinan acerca del colectivo que van a ayudar, es decir, de qué conocimientos previos parten, y la idea es volver a hacérselo después de haber ofrecido el servicio APS para ver un poco cómo esa manera también de trabajar ha cambiado la perspectiva que ellos tenían acerca de esa realidad social, más que nada por aquello que decía Mario Benedetti de que todo depende del dolor con que se mire, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, cuando analizamos y comparamos el formulario del inicio con el del fin, pues algunos estudiantes nos han reportado cosas como que, bueno, pues algunos prejuicios, ¿no? Algunos miedos que tenían para trabajar con ese colectivo se han disipado, otros nos han reportado que han mejorado sus destrezas de comunicación interpersonal, sus conocimientos también prácticos a la hora de negociar o de acordar con instituciones, con proyectos. Yo creo que todo esto es sumamente positivo, ¿no?
La evaluación, además, para nosotros como docentes también es una experiencia vital, ¿no? Es todo un proceso de formación de profesores, por eso los informes de evaluación no los lo tomamos como una parte externa o de alguna manera ajena a todo esto, sino que forma parte del propio proyecto, ¿no? La evaluación es también un momento de aprendizaje donde cada uno hace su catarsis personal, su propio ejercicio de renovación interior, porque estas experiencias mantenidas en los APS no te dejan indiferente, desde luego te transforman por dentro, ¿no? Bien, voy a compartirles ahora una presentación que hicimos a propósito del proyecto de discapacidad intelectual, una cuestión de derecho. Sobre esto hemos elaborado este documental que les muestro aquí unos pequeños frames para que lo conozcan. Aquí estamos las profesoras que participamos en esta actividad. Y algunas imágenes que tomamos de la cuestión, ¿no? Son actividades, como ven, que se desarrollan dentro del círculo, que van más allá del círculo académico universitario, que queremos que tenga un impacto en la sociedad, que la conozca nuestro vecindario, que lo conozcan las redes sociales, que lo conozcan, y por eso hemos hecho estos documentales y estos reportajes gráficos para explicarlo, ¿no? Para que vean efectivamente qué es lo que estamos llevando a cabo, para que se conozca y para que opere un cambio, una transformación también en la sociedad. Aquí están algunos de nuestros estudiantes. Aquí, por ejemplo, pues aparecen algunas imágenes de un concierto solidario que organizamos con la empresa Deloitte, donde están algunos de nuestros alumnos. Son actividades que se pretenden también hacerlas lúdicas. A veces son actividades artísticas como el teatro, o se ofrece un pequeño ágape al final. La idea de que haya un cierre, de que haya una gala de fin de proyecto es muy importante para que los alumnos pues, sigan haciendo una comunidad y sigan en contacto después de haber participado, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, como decíamos antes, es transformar, es innovar, es transformar también la sociedad, y por eso necesitamos hacer copartícipes a la sociedad en ello, ¿no? Bueno, otras de las actividades que hemos hecho, bueno, aquí tenemos este vídeo que grabamos con mi compañera Marta Albert, la directora de la clínica jurídica, que es la gran promotora de todas estas actividades. El objetivo fundamental del proyecto ha sido... No tenemos tiempo para reproducirlo, pero sí que les recomiendo mucho que lo visualicen. Aquí se explica con todo detalle este proyecto. Hace poco también publicamos el proyecto de filosofía en prisión, que es un proyecto precioso. Bueno, esto es el documental, ¿vale? De discapacidad intelectual, por si pueden visionarlo en algún momento, con la participación de todos los estudiantes, cuya presentación les he hecho llegar antes. Y aquí tenemos el documental de filosofía en prisión, un proyecto desarrollado por profesores y por estudiantes de la Rey Juan Carlos en centros penitenciarios de Madrid y Toledo, donde básicamente en este documental nos relatan cómo fue su experiencia con los internos, explicando esa filosofía, pues talleres sobre el amor, sobre la muerte, sobre la enfermedad, la soledad, la libertad, la justicia. Todos estos temas fueron abordados con los reclusos, con los internos en centros penitenciarios y con los propios funcionarios, ¿no? Este es el documental que recibió además el tercer premio de divulgación científica de la universidad. Les muestro aquí un reportaje rápido, pero bueno, lo pueden consultar en internet simplemente poniendo en Google filosofía en prisión URJC. Bien, este es el segundo documental que acabamos de estrenar, Filosofía en prisión 2. Ha sido un verdadero gusto porque aquí hemos podido también entrevistar a internos en el centro penitenciario de Ocaña y estamos muy contentos de este resultado. También lo pueden consultar poniendo simplemente estos datos en la página web, ¿vale? Este es uno de los internos en el centro. Bueno, por último, no quisiera terminar esta breve presentación sin incidir en algo que creo que es importante, ¿no? En el hecho de que estos proyectos de APS yo creo que nos aportan, pues obviamente, muchos conocimientos, está claro, pero también quiero decir que nos aportan bienestar personal, nos aportan atención y cuidados a la comunidad, y esto creo yo que es algo que hay que poner en valor en una sociedad cada vez más caracterizada por el estrés, la prisa, el ruido. Es necesario, creo yo, cada vez más sentarse con los otros, mirándose a los ojos, poder disfrutar de una comunidad de afecto, de cultivo de la compasión, de solidaridad,
que son como, yo creo que son como el aliento, ¿no? Como la atmósfera perfecta para el aprendizaje, para el desarrollo del genio creativo, del interés crítico, de reforma de la sociedad, porque solo las emociones extraordinarias nos ponen en contacto con los otros y producen obras que perduran, ¿no? Estos proyectos APS nos procuran un tipo de comprensión que viene dada, yo creo, no solo por un tipo de reflexión, sino a través también del sentimiento, de la imaginación, a través de una educación emocional o mejor aún incluso sentimental, en el sentido en que Flaubert decía que debía ser su obra, ¿no? Decía aquello de no leáis la educación sentimental como los niños por diversión, ni por instrucción como los ambiciosos, leedla para vivir, ¿no? Al final el APS cumple esa máxima horaciana del prodesse delectare, de enseñar deleitando, de aprender disfrutando, sintiendo y potenciando los afectos, porque sin afectos no hay conceptos. Sin implicación de las emociones, difícilmente podemos impactar algo en nuestra mente, imprimir algo que perdure, ¿no? Que no se borre fácilmente con el tiempo. Estos proyectos de aprendizaje-servicio yo creo que les sirve también mucho a nuestros estudiantes para entender qué es lo que están estudiando, para qué sirven esos conocimientos teóricos que estudian en clase y cómo pueden aplicarlos, ¿no? Y esto creo yo que también es importante, ¿no? Que deben aprender también nuestros alumnos, y es que se puede ser un gran médico, un filósofo, un abogado, lo que tú quieras, pero sin educación de los sentimientos, sin un sentido de la educación también orientado al buen ejercicio de las facultades, ¿no? En el fondo es que no se educa, porque yo creo que ser educado es algo más, ¿no? Es saber discurrir, es saber pensar con libertad, pensar siempre libremente desde la solidaridad y la ética en el más alto sentido de la palabra, ¿no? Y en esto creo yo que también radica la responsabilidad social de la educación universitaria. Porque ser educados es, yo creo, es impregnarse también de la humanidad de todos. Por eso creo también recomendable que progresivamente se vayan incorporando más alumnos de nuestras asignaturas para que puedan beneficiarse del aprendizaje que procuran estos proyectos APS y puedan conocer en primera persona la realidad del derecho penal, de los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad intelectual, los derechos de los refugiados, de las poblaciones más vulnerables de su entorno, ¿no? Espero, sinceramente, que estos proyectos de APS constituyan también un punto de partida para muchos de nosotros y que demos también continuidad en los próximos cursos académicos a estas iniciativas, a estos programas de formación bidireccional de metodologías docentes innovadoras, activas, participativas, como el APS, que nos procuran un tipo de aprendizaje muy significativo, muy humano. Bueno, muchas gracias por la atención.